¿Qué tal? Buenas noches, estimados participantes. Como ustedes verán, vamos a empezar con nuestros 12 talleres que se van a desglosar en cuanto al tema del uso de las herramientas TIC para potenciar competencias tecnológicas. En el transcurso de estos talleres vamos a ver muchos programas, muchas herramientas que podemos y que también ustedes pueden utilizar para su trabajo, para nivel profesional, ¿sí? Y de cierta forma ustedes puedan potenciar competencias tecnológicas. Entonces, empecemos con el primer taller. ¿Listo? Bien, entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es el uso y alfabetización digital, ¿no? Ustedes se preguntarán, alfabetización digital. Tenemos por concepto lo que es la alfabetización, ¿no? Que es cuando sabemos sobre un tema, sabemos leer, sabemos escribir, nos formamos, ¿no? Mediante la escuela, pero ya cuando le añadimos digital, ya hay una nueva palabra, hay una nueva habilidad que se añade, ¿no? No solamente ya es leer y escribir, ya se añaden habilidades digitales. Pero ¿en qué consiste esta alfabetización digital? Nos dice que es donde se puede realizar diferentes tareas en un ambiente digital. Miren, no solamente una sola tarea, sino diferentes. Y no solo consiste en saber utilizar un aparato digital, ojo, sino también en la capacidad de comprender y aplicar cómo ese uso puede hacer que nuestra vida mejore o que seamos más productivos y eficientes, ¿no? Como les decía, nos puede ayudar a nivel profesional, a nivel laboral, personal, ¿bien? Hay tres temitas que voy a enfatizar en cuanto a la alfabetización digital, ¿ok? Que vamos a presentarlo. Primero vamos a ver un pequeñito video sobre lo que son los elementos periféricos. Vamos a culturizarnos un poquito más sobre lo que son los elementos periféricos. A ver, atentos, por favor. Llegó el momento del pase de lista. Salven listados y enlistadas. Sin la tecnología, hoy la vida sería muy diferente. Gracias a dispositivos como la computadora, podemos comunicarnos de manera sumamente sencilla. Pero para que pueda funcionar una computadora, requiere de dispositivos de entrada y salida, también conocidos como periféricos. Toma nota, los dispositivos de entrada son aquellos que se conectan actualmente vía USB y sirven para introducir información, de tal manera que sean funcionales al momento de operar una computadora. El teclado, al igual que un mouse, son los dispositivos de entrada más comunes. Con el teclado es posible ingresar información como texto o secuencias de comando, como el clásico Control Z. Gracias al mouse puedes ejecutar acciones como abrir un programa o simplemente desplazarte por el sistema de un computador. Dato atípico: el primer prototipo del ratón fue inventado por Douglas Engelberg junto a uno de los ingenieros de su equipo, Bill English. Esto fue en la década de los 60 y decidieron llamarle mouse, ratón en español, porque se veía como el animal. Además del teclado y mouse, existen otros dispositivos de entrada como una webcam, micrófonos, lápices digitales, escáneres, entre otros. Dato atípico: el diccionario de la lengua española acepta que uno de los significados de la palabra ratón es un dispositivo informático. Por su parte, los dispositivos de salida hacen la función de mostrar el resultado de los procesos que se realizan, tal y como lo hace un monitor de computador, la impresora o las bocinas. Dato atípico: el desarrollo de la impresora comenzó en el año 1940 e incluso algunos la remontan junto a la creación de la computadora, aunque fue en 1953 cuando se lanzó la primera impresora eléctrica. Finalmente, existen dispositivos con doble función, es decir, realizan tareas tanto de entrada como de salida. Estos son conocidos como dispositivos mixtos, como las pantallas táctiles, tarjetas SD, impresoras multifuncionales o incluso CDs o DVDs, aunque estos dos últimos cada vez se usan menos. Hoy toca pasar.
Bien, entonces hemos podido ver un poquito más sobre lo que son los elementos periféricos, ¿no? Los de entrada, los de salida, los mixtos. Podemos llegar a una conclusión de lo que los elementos de entrada, pues son todos los elementos que de cierta forma podemos conectar, ¿no? Que vamos a ingresar en este caso la laptop a la computadora. Los elementos de salida son todos los elementos que se van a visualizar, ¿no? Como los monitores, como las impresoras incluso, ¿verdad? Y también están los elementos mixtos, que tiene ambas partes, como los proyectores táctiles, como los monitores táctiles, ¿no? Incluso las mismas impresoras. Bien, entonces este es un poquito o un pequeño resumen de lo que son los elementos periféricos. Ahora vamos a ver sobre lo que es el almacenamiento externo, que es muy importante que lo escuchen, lo vean, porque muchas veces confundimos los tipos de almacenamiento en los dispositivos. Bien, atentos por favor. En 1947 fue presentada la memoria de tubo Williams, todo un éxito para aquella época, pues contaba con una capacidad de 0,0625 kilobytes, lo que hoy en día se asemejaría al tamaño y peso de un documento de texto con muy pocas palabras. Lo sé, ese tamaño de almacenamiento hoy en día simplemente no serviría de nada. Dispositivos de almacenamiento. Antes de explicar qué son los dispositivos de almacenamiento, analicemos lo siguiente. ¿Cómo guardarías toda la información y archivos que utilizas en tu computadora o laptop? Sería bastante complicado realizar actividades básicas como el respaldo de información, ¿no crees? Un dispositivo de almacenamiento es capaz de leer y escribir información con el único propósito de almacenarla. Clasificaremos los tipos de dispositivos de almacenamiento de acuerdo a su uso en la actualidad. 1. Los medios ópticos son aquellos dispositivos de almacenamiento que son leídos por un rayo láser de alta precisión que es proyectado en la superficie del medio. Los ejemplos más comunes son el CD-ROM, el DVD y el Blu-ray. Su único inconveniente es que almacenan poca información comparada a la que llega a consumir o generar un individuo. Por su parte, los medios magnéticos siguen siendo utilizados por la mayoría de personas, principalmente por permitir administrar un gran volumen de datos. Los discos duros, disquetes y las cintas DAT, entre otros, son ejemplos de dispositivos de almacenamiento de tipo magnético. Solo como comparativa, el primer disco duro creado por IBM, el modelo 350, tenía una capacidad de 4.4 megabytes, lo que actualmente equivaldría a una canción en formato MP3. Finalmente, los medios electrónicos, también conocidos como SSD, tienen la ventaja de que pueden acceder a la información en mucho menor tiempo que un medio magnético. Las USB, tarjetas SD y micro SD son solo algunos ejemplos de medios magnéticos. Como dato extra, no debemos confundir a la memoria RAM como un dispositivo de almacenamiento, pues la función de esta memoria solo es almacenar datos temporalmente, ya que posteriormente son procesados por el CPU. Bien, este es un dato muy importante, que no debemos confundir la memoria RAM como un dispositivo de almacenamiento, ¿ok? La memoria RAM es una memoria temporal, solamente te almacena los programas instalados o programas en los mismos navegadores que estés usando en el momento. Entonces la memoria te va almacenando todos esos programas, los lleva cargados todos esos programas, ¿sí? Pero ya cuando cierras, nuevamente se descarga la memoria RAM. Por eso es una memoria temporal, ¿ok? Ahí no se almacenan tus archivos, se almacenan en el disco duro, ¿bien? Y por último, vamos a hablar un poquito de lo que son las pizarras digitales, que están muy de moda, sobre todo salió esto de las pizarras digitales en la época de la pandemia, ¿bien?
Entonces, esto fue un poquito sobre lo que es las pizarras digitales. Si les preguntan a sus hijos, podrían decir que cuando utilizaron el aplicativo Google Meet, utilizaban las pizarras digitales, ¿no? Como medio para poder interactuar, ¿no? Y sentir de cierta forma de que la clase no era tan online, sino que también podían interactuar utilizando pizarras. Y qué mejor que una pizarra digital, ¿sí? Entonces, espero que en cuanto a la alfabetización digital haya quedado un poquito más claro, nos hayamos culturizado un poquito más, bien, sobre los elementos periféricos, sobre los almacenamientos externos, las pizarras digitales y en sí es un mundo muy grande las herramientas TIC. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente taller. Muchas gracias.